Ruiz, ministra consejera en materia de salud, nos acompaña esta mañana. Doctora, muchísimas gracias. Los actualizamos. Ayer compartimos estas nuevas cifras. Amanecemos con una situación muy particular en la provincia de Veraguas, sobre todo en Darién, pero qué mejor que ustedes, la voz oficial, para seguir informando. Y reiteramos, manténganse ustedes informados por los canales correctos y con las autoridades oficiales por parte del gobierno. Ante la aparición de nuevos casos, la ministra reiteraba antes de ayer la necesidad de que comprendamos que esto les permite a ustedes poder tener control de los puntos donde han ido apareciendo. Sí, muy buenos días, Castalia. Bienvenida, muy buenos días ministra. al pueblo panameño. La verdad que hacer docencia todos los días debemos nosotros estar para que la ciudadanía entienda la importancia de quedarse en casa. Esto no es un eslogan, esto no es una propaganda mediática, de verdad esto salva vidas, porque en aquellos países donde han podido detener la transmisión, el kit del asunto fue mantenerse en casa, cercos epidemiológicos. La gente no se movilizaba de una provincia a otra, así que nosotros estamos hacia en ese camino para tratar de contener la transmisión. ¿Qué se está haciendo en Veraguas y un poco el mensaje para los residentes en zona donde están viendo, pues hoy amanecen con su hospital en un cerco epidemiológico? ¿Cómo se maneja esa situación y cómo se detecta? O sea, si nos puede dar mayores detalles de cómo se han detectado estos dos casos ahí en este sector. De manera responsable, el director de la Caja del Seguro Social, en conjunto con la ministra de Salud, han cercado esta institución porque se detectó el primer caso de Veraguas, salió de ahí, y hay personas que tienen síntomas. Así que en vista de esta situación, se hace una contención, se mandan los trabajadores a su casa, se toman las muestras que están en el Gorgas en este momento para ser evaluadas y darle un diagnóstico, y a toda la población de Soná les decimos, quédense en su casa, lavado de manos, no estén saliendo, los adultos mayores, en su casa sobre todo, y seguir las recomendaciones del ministerio. No quisiéramos llegar que tener que utilizar a la policía para mantener a la gente en sus casas. Esto es un tema de vida, de salud, así que el propio individuo es el que hace de verdad que las estrategias del MINSA funcionen, porque de nada vale nosotros estar haciendo comunicados, estar haciendo conferencias de prensa. De verdad que todo el personal de salud, la policía y todas las instituciones del Estado estamos luchando en conjunto con la empresa privada para que esto lo podamos detener. Ayer se anuncia la sanción a la primera persona por no respetar esa cuarentena. ¿Qué ocurrió allí? La ministra de Salud ha sido enfática. No le va a temblar la mano para poner las sanciones que se deben poner, porque estas personas están atentando contra la seguridad del resto de la población. Y qué bueno que hubo denuncia ciudadana, porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Denuncien a aquellas personas que deben estar en cuarentena y salen a la tienda, van al chinito, se paran en la esquina a hablar con la gente. No pueden estar por ahí haciendo eso. Entonces, mantengamos la calma, pero hagamos conciencia y hagamos esas denuncias ciudadanas. Yo creo que sin necesidad de alarmar, creo que lo que sí sabemos del COVID-19 es que es altamente contagioso. Muy contagioso. Aunque sabemos que el 80% transita de una manera leve, pero igualmente, cuando usted se siente tos seca, como en buen panameño que te da una garraspera, y tú empiezas a toser sin flema, tienes fiebre, quédese en su casa, llame al 169. Ahora tenemos la herramienta Rosa, que es una herramienta muy buena, por cierto, muy buena, ministra. por cierto, donde usted marca el 6925-0787 y le aparece Rosa. Y ahí usted de manera, en el WhatsApp, empieza a meter sus síntomas, dónde está, cuántos años tiene, y la inteligencia artificial que tiene este sistema le va guiando hacia dónde tiene que ir, si tiene que ir a atenderse a un centro, si tiene que quedarse en casa, y cuáles son las recomendaciones de acuerdo a los síntomas que usted tenga. Así que vuelvo a repetir, la herramienta en WhatsApp Rosa, 6925-0787. Yo hice el ejercicio porque mi hijo tiene gripe y presentó fiebre de 39 durante el fin de semana, y al utilizar esta herramienta, ahora al inicio de esta semana, pues me indicaba que tenía que mantenerlo en vigilancia y llevarlo a los lugares que están habilitando. Hablemos de eso, ministra, porque es importante que empecemos a diferenciar los cuadros de resfriado común con los síntomas que ustedes todos los días nos reiteran.
cómo van a funcionar los sistemas y reiteremos también en qué hospitales se están habilitando estos sitios para atender a las personas con cuadros respiratorios que no tienen que ver con coronavirus. La estrategia es que todas las personas que tengan síntomas respiratorios y que acudan a atenderse, lo hagan en una instalación enfrente del centro de salud o la policlínica para que no tengamos contaminación adentro. Entonces, el gobierno nacional ha implementado la puesta de algunas carpas y contenedores climatizados para que los médicos y el personal de salud atiendan entonces toda la población que acuda por temas respiratorios en estos lugares. En estos momentos tenemos 100 contenedores a nivel nacional y carpas también que la OPS nos ayudó a traer, pero vamos a seguir poniendo en todo lo largo y ancho del país estos contenedores que ustedes van a ver rotulados, que son del gobierno nacional, con el lema Protégete Panamá, que ese es el nombre del plan que le estamos dando, y ahí serán los lugares donde tomaremos las muestras, donde se atenderán los pacientes y se hace un triage. Triage significa que hacemos un tamizaje y le decimos, bueno, usted se va para su casa, usted se queda en el centro de salud, usted se queda hospitalizado y de ahí entonces nosotros dividimos los pacientes de acuerdo a la gravedad de sus síntomas. Ministra, ayer el Instituto Conmemorativo Gorgas en la conferencia de prensa se dio a conocer un avance, un aporte que hace el Instituto Conmemorativo Gorgas. ¿Usted nos podría ampliar el descubrimiento que se ha hecho en Panamá? Yo antes que nada quiero felicitar a todo el personal del Instituto Conmemorativo Gorgas, a su director, el doctor Pascale, por la entrega 24/7, no paran de trabajar. Hay mucha juventud en el Gorgas, tenemos muchos científicos, de verdad mis respetos, y sigan trabajando, sigan haciendo esto bueno por Panamá. El Gorgas, con orgullo, salgo de ahí, vengo del Gorgas, aisló y secuenció el DNA de la muestra del primer caso que tuvimos en Panamá y se ha detectado que viene de España, de Valencia. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a saber si hay mutaciones, qué cepa tenemos en Panamá, para ver si cuando sale la vacuna, el virus que está circulando en Panamá, la vacuna nos va a ayudar. Entonces, el Gorga es un instituto de avanzada referencia a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Y vuelvo y reitero las felicitaciones a todo ese equipo de científicos del instituto. Eso es como una trazabilidad. Es una trazabilidad para saber qué tipo de coronavirus tenemos, si hay una cepa mutante, si la vacuna que viene le pega a esta que tenemos circulando aquí en Panamá para que la gente entienda mejor. Así que eso es lo que tenemos y eso ha sido una gran noticia científica el día de ayer. Eso es importante y se anunció ayer, pero sí es bueno reiterar y ampliar esta parte científica porque hay científicos trabajando. Ministra, hablemos del número de casos nuevamente, pero creo que en esta etapa en que estamos, en que tal vez cada vez que ustedes anuncian los números, la gente se alarma un poquito y se verá, hay más casos, pero ¿cuál ha sido el comportamiento del virus y cuál es el estado de los pacientes, los que están hospitalizados y los que ustedes han estado ya tratando? ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cuál es el estado de salud de la mayoría de los pacientes? Bueno, el comportamiento de la pandemia aquí en Panamá, de la infección, es el mismo que se ha dado en otros países, bueno, exceptuando Italia, que sí tienen más casos. Tenemos el 80% de los casos leves, 81% en su casa, el resto está un fallecido y el resto está hospitalizado. Tenemos 8 pacientes en cuidados intensivos y se ha comportado epidemiológicamente de la manera en que está descrito en China y está descrito en otros países, o sea, prácticamente no tenemos diferencia. La gente se alarma, obviamente que nos alarmamos cada vez que vemos más casos, pero esto es de manera, va duplicándose cada día, cada semana, y ahí están esperados tener alrededor de algunos 500, 600, 700 casos, pero con el cerco epidemiológico que se está montando, nosotros tratamos de contener esta multiplicación viral. Las edades, hay muchas preguntas sobre las edades, porque al principio, bueno, se nos ha dicho y se nos reitera a cuidar a los adultos mayores y que las personas con diabetes, con hipertensión son de mayor cuidado, pero a medida que van avanzando los casos hemos notado la presencia de personas con menos edad. Esto significa que los adultos mayores han hecho caso, se han quedado en casa y que los más jóvenes andan en la calle. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? El que está en la calle se contagia. Los adultos mayores quiero felicitarlos porque de verdad hemos visto pocas personas caminando y están en su casa porque de verdad hacen caso. Entonces, juventud,
ayúdennos. Ayúdenos en las redes sociales para mandar el mensaje. Ayúdenos quedándose en casa para no infectar o contaminar o enfermar a sus adultos mayores, a sus abuelos, a sus padres. Entonces, esto es un trabajo de todo, desde los niños hasta los adultos mayores. Y hablando de eso, bueno, ayer y estábamos compartiendo más temprano las imágenes, todo el trabajo que tuvo que hacer el SPI en la cinta costera, porque la gente ha salido a caminar como si nada estuviera pasando, y la información que es, bueno, que la situación que se da en la costa arriba de Colón, en un sitio donde se pretendía hacer un festival y donde se han visto obligados a mantener a esas personas allí. Hablemos de estos dos casos. ¿Qué vamos a hacer con esas situaciones, ministra? Reiterar el llamado. Los comunicados del Ministerio de Salud son categóricos y son claros. No podemos estar en sitios de reuniones con más de 50 personas. Los lugares cerrados deben evitar las personas estar porque ahí el virus puede ser más fácil contagiado. Esto no son vacaciones, esto es un estado de alerta sanitaria. Y como un estado de alerta sanitaria, nosotros debemos hacer caso. No estar en los parques haciendo ejercicio, ni en la cinta costera, ni en los gimnasios. Entonces, yo creo que tengamos calma, pueblo panameño, quedémonos en casa haciendo lo que indica el Ministerio de Salud. Y si todos hacemos esto, les aseguro que se acortará el tiempo en que tengamos este virus circulando en el país. ¿Qué va a pasar con las personas que están allá en este sector de Colón? ¿Se confirmado cuántas personas son? Están investigando en este momento el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud cuántas personas son. Pero ¿Tienen que permanecer en esa isla? Tienen que permanecer, o a menos que salgan todas bien custodiadas y los dejen entonces en su cuarentena. Se quedan porque son de Europa y de Estados Unidos. ¿Se quedará en cuarentena en Panamá? O... La indicación es clara. Si viene un extranjero, debe hacer cuarentena en Panamá porque el cerco epidemiológico se tiene que dar. Así que si no se quedan en la isla, lo ideal es que se queden ahí, en cuarentena. Pero si hay otra movilización donde vayan todos juntos, harán cuarentena en otro lugar. Pero lo que sí es que tienen que quedarse 14 días encerrados. 14 días. 14 días. Por eso es que se cerraron los viajes, se cerraron el ingreso al país solamente de panameños. Es más, el panameño que venga de afuera, de estos países con altas tasas de infección, tiene que hacer cuarentena también. Dentro del grupo se ha anunciado la situación de algunos personal médico. ¿Cómo se está haciendo justamente para garantizar el cuidado de este personal que se requiere, sobre todo en este momento, para la atención del resto de la población? La primera línea de contención es el personal de salud, no solamente médicos, enfermeras, los aseadores, tenemos los técnicos de los diferentes estamentos de seguridad y de salud. Y no solamente salud, también la policía. O sea, estos son dos grupos y equipos que nosotros tenemos que mantener sanos con las medidas de seguridad. En el tema de los cuartos de urgencia y hospitales, las mascarillas, las batas desechables, los guantes, el Ministerio y la Caja tienen totalmente sus depósitos con todos estos implementos que se distribuyen a nivel nacional. Así que exhorto a los colegas y a todo el personal de salud que utilicemos las medidas de seguridad que nos están garantizando nuestras autoridades para preservar su salud y el de los pacientes que llegan ahí. Cuando uno de los pacientes tratados ya supere, que se hagan los nuevos análisis y que aparezca que ya no tiene el virus, ¿cada qué tiempo se le hacen esas pruebas a los que son tratados en este momento? ¿Y qué pasa a partir de ese momento con ese paciente, tomando en cuenta que organismos internacionales están todavía con la incertidumbre si una vez desaparece el virus, puede esa persona volver a contagiar a otro? Eso científicamente ya se ha comprobado. ¿Qué le han dicho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud? En los estudios que hemos revisado en el grupo de expertos, todavía la OMS no ha dado una indicación, están todavía en la evaluación de todos los protocolos para saber si podemos reinfectarnos. No estamos seguros. Como ustedes ven, el resfriado común, tú te resfrías hoy, te puedes resfriar dentro de 3 meses, te resfrías dentro de 6 meses o te resfrías todos los años. Entonces, todavía el comportamiento del virus no se conoce al respecto. Nosotros lo que recomendamos es que a estas personas que salieron positivas, que pasaron ya su enfermedad y les hacen la prueba de nuevo y ya salen negativos,
no significa que no vayan a seguir las recomendaciones dictadas de prevención. Tienen que seguir igual las mismas recomendaciones de distanciamiento social, de lavado de manos y, sobre todo, no tocar superficies donde otras personas tengan secreciones o sean positivos, porque no sabemos si pueden volver a reinfectarse. Eso es importante saberlo porque mucha información está circulando, sobre todo a través de redes sociales. Hablemos un poco, y ya antes de finalizar, sabemos que un grupo de expertos de China están en Panamá. ¿Qué tipo de información se está compartiendo o qué tipo de colaboración se pudiese dar en ese sentido con la experiencia que ellos ya han vivido? La teleconferencia que mantuvo la ministra con un equipo, eso fue en videoconferencia. Ah, no es que han llegado a Panamá. No es que están aquí en Panamá. Eso fue una videoconferencia, obviamente por todo el cerco epidemiológico que tenemos, y fue muy interesante porque ellos compartieron su experiencia y las cosas que ellos hicieron es lo que estamos haciendo nosotros en Panamá. Solo que nos falta el otro paso, que es cercar todo el país. Total. Pero todavía los números se mantienen, que se pueden manejar. Próximamente se tomarán medidas y lo anunciará la ministra o desde la presidencia. Si vemos que la población no coopera, si vemos que la población insiste en estar en la calle sin los cuidados que ameritamos. O sea, no queremos llegar a ese extremo, pero se analizan las medidas si se hace necesario. Se analiza, todo se está analizando, de verdad, que no haya transmisión desde Panamá, que es el epicentro, en la ciudad de Panamá, Metro, San Miguelito, ahora estamos viendo en Panamá Oeste, que este epicentro no se traslade hacia el interior del país. Entonces nosotros hacemos un llamado a todos los panameños. En el interior del país, quédese allá. No tiene nada que hacer a Panamá, a la ciudad, si no es algo urgente. Y los ciudadanos que vivimos acá, permanecer nosotros aquí en la ciudad, no tenemos que ir tampoco al interior, ni a la playa, ni al río, todo eso está prohibido, a estar entonces contaminando gente por allá. Entonces, mantengámonos nosotros mismos en nuestro cerco epidemiológico. Quiero agradecerle a Eira Ruiz, ministra consejera en materia de salud, esta mañana por venir a actualizarnos alto y claro el mensaje a todos los panameños a respetar esas disposiciones en el interior del país, igual a reforzar las medidas, aunque los el último mensaje, no sean... y que les quede en la mente: quédense en su casa y medidas de prevención, lavado de manos. Ayuden al sistema de salud, ayuden a todos los ciudadanos. La decisión de cortar con esta transmisión es de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, ministra. A usted, y vamos contigo, Gretel, que tienes más que contarnos.